El título de nuestro mensaje el día de hoy es Manos a la obra. Manos a la obra. Cada creyente debe involucrarse en la obra de Dios. La responsabilidad de cada cristiano es salir y estar unirse a una iglesia y ser parte de la iglesia. Tristemente hay muchas iglesias y mire, hay muchos cristianos que no son parte de la obra de Dios. ¿Sabe usted que el cristiano promedio nunca va a tener parte en una obra de Dios? Es que la mayoría de las personas piensa que el ser parte de una iglesia o el involucrarse en una iglesia es simplemente entrar en la iglesia, sentarse y recibir predicación. Y aunque mire, es bueno venir a la iglesia, aunque es bueno sentarse en la banca, aunque es bueno escuchar predicación, déjeme le digo esto, eso no es servir a Dios. Eso es nosotros recibir alimento espiritual. Pero para nosotros estar involucrados en la obra de Dios, esto habla de que usted ponga sus manos a trabajar en la obra de Dios. No hay más gozo, no hay mayor gozo, no hay gozo más grande que un cristiano sirva en la obra del Señor. No hay nada como servir ganando almas en la iglesia. No hay más gozo que el venir y ser parte de una iglesia. Mire, yo ya extraño mi iglesia, extraño el ser parte de mi iglesia, extraño el predicar en la iglesia, extraño el servir en nuestra iglesia. Es que es parte de nosotros y eso debería de ser parte de su vida, el servir en la iglesia. Nosotros debemos de llegar al punto en nuestra vida como lo llegó el apóstol Pablo, y darnos cuenta que nuestra vida, nuestro tiempo en esta tierra, es para servir a Dios. Vaya conmigo a Filipenses 1:21. El apóstol Pablo lo explicaba de esta forma. Él decía, yo quiero irme al cielo, pero también quiero quedarme en la tierra, porque mientras estoy en esta tierra, hago algo tan maravilloso que es vivir para Cristo, hacer la obra de Dios. Note lo que él dice en sus palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo decía, me urge irme al cielo. Y cuando un cristiano piensa en todo lo hermoso que es el cielo, uno dice, yo quiero ir al cielo. Pero después, por otro lado, vemos la bendición y lo maravilloso que es servir en la casa de Dios. David decía, es mejor para mí un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Es hermoso servir en la obra de Dios. Nosotros debemos de llegar al punto en nuestra vida en el que nos damos cuenta que servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Nuestro deseo debe ser el vivir para Cristo. Nuestro deseo debe de ser el nosotros entregar nuestra vida, el gastar nuestro tiempo, el gastar nuestro tesoro, nuestro talento, todo lo que tenemos para el beneficio de la obra de Dios. Tristemente muchos cristianos no llegan a ese tiempo en su vida. Miren, no hay cristiano más triste, más miserable que el cristiano que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se siente bien cuando viene a la iglesia y tampoco se siente bien cuando está en el mundo. Debemos aprender que Dios nos creó, mire, con el propósito de nosotros llevarle beneficio, de hacer, de trabajar en la obra de Dios. Debemos de querer desear el ganar almas. Debemos de querer desear el discipular a los nuevos convertidos. Debemos de nosotros querer desear el bautizar a otros, el enseñarle lo que es el bautismo a otra persona. Miren, nosotros debemos de llegar al punto donde nosotros vivimos para servir en nuestra iglesia local. Esto es exactamente lo que pasa en nuestro texto en Nehemías. ¿Recuerda usted el día de ayer hablamos cómo la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas? Los muros de Jerusalén estaban derrumbados, las puertas estaban ardiendo y el pueblo de Dios estaba en gran afrenta.
No había protección porque no había muros que los protegieran. Pero hubo un hombre que tuvo una gran carga por su pueblo. Y él dedicó su vida a trabajar y a liderar a este pueblo para levantar los muros. Y en el pasaje que nosotros nos encontramos, ya los muros están a la mitad de su altura. Dios ya había milagrosamente, escúcheme bien, mire, dado recursos del mundo, de un rey pagano, para que se comenzaran a edificar los muros de Jerusalén. Ya había visto estos hombres la mano de Dios un poco en su vida. Pero llegó el tiempo en el que, mire, la obra se puso más difícil. Porque ahora, dice la palabra de Dios, tenían que usar las dos manos. Con una construían y con la otra se defendían. Hacían guerra. Y yo creo que esto es exactamente donde su iglesia se encuentra el día de hoy. Han visto la mano de Dios. Sorprendente. Mire, usted a lo mejor no se da cuenta el milagro que es que alguien quiera invertir en una iglesia en Estados Unidos. Porque la mayoría piensa, Estados Unidos tienen dinero. Allá no necesitan ayuda, no, hay que ayudar a los misioneros en diferentes partes del mundo. Y yo creo que hay que ayudar donde la mano de Dios está. Pero usted ha visto la mano de Dios. Usted ha visto el crecimiento de la iglesia, pero yo creo que usted está en el punto donde Dios puede hacer, mire, mucho más en su iglesia. Pero va a tomar que usted de una mano esté haciendo la obra del Señor y mire, con la otra mano trabajando para crecer la obra del Señor económicamente y físicamente. Y quiero retarle a usted el día de hoy a poner sus dos manos a la obra. Manos a la obra. Yo le pregunto a usted, ¿está usted involucrado en la iglesia? ¿Está usted entregado completamente a la obra de su iglesia local? Le pregunto, ¿le gustaría que su vida contara para, mire, más allá de nuestros años? Que otras generaciones pudieran decir y mirar hacia atrás y decir, la Iglesia Bautista de Santana. Qué bendición es, mira cómo Dios obró por medio de cada miembro en la iglesia. ¿Se imaginan lo que los libros pudieran decir? Cómo una iglesia en un año se unificó completa. Y todos pusieron sus dos manos a la obra. Yo creo que Dios haría una tremenda obra en esta iglesia. Quiero retarle a usted a hacer la obra del Señor. La obra de Dios es la obra más importante. Pero para hacer la obra de Dios requerimos tres características esenciales. Número uno, quiero que note esfuerzo. Esfuerzo. La obra de Dios requiere esfuerzo. Mire, si nosotros vamos a hacer algo grande para Dios, si nosotros vamos a llenar este lugar, si vamos a tumbar la pared y poner sillas hasta atrás, si vamos a necesitar un edificio más grande, bueno, entonces cada persona que está sentada en esta silla debe de darse cuenta que se necesita esfuerzo para hacer la obra del Señor. No es fácil hacer la obra de Dios. Mire, yo entiendo que no es fácil salir y ganar almas todo el día y luego regresar y sentarse y escuchar predicación y luego dormir unas pocas horas y levantarse temprano y volver a salir y hacer la obra del Señor. Yo entiendo que no es fácil, yo lo hago cada semana. Pero la obra de Dios es la obra más importante. La obra de Dios, mire, ¿por qué debemos esforzarnos en la obra de Dios? Porque la obra de Dios es una buena obra. Nehemías se esforzó para hacer la obra de Dios porque él entendía que lo que él estaba haciendo era lo correcto hacer. Era una buena obra. Note lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 18. Quiero que note que él, mire, desde antes que comenzó a trabajar en los muros, él entendía que sus manos iban a ser usadas para hacer el bien. Dice la Biblia, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para
para bien. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra fuerza, nuestras manos, nuestras habilidades para hacer cosas que no valen la pena? Mire, muchos de nosotros gastamos tiempo, años, haciendo cosas que no nada más no son buenas o beneficiosas, pero son pecaminosas. Eran malas. Yo tengo tantas personas en la iglesia que llegaron a su alta edad a la iglesia y me dicen: pastor, he desperdiciado tantos años de mi vida haciendo cosas malas. Y ellos me dicen: lo que yo quisiera hacer el resto de mi vida es usar lo que me queda de talento, lo que me queda de vida, lo que me queda de fuerza para hacer bien en la obra de Dios. Si usted es joven el día de hoy, no desperdicies tus manos, tus habilidades, tu tiempo, tu dinero en cosas que no son buenas. Usa tu talento, tu vida, tus manos para hacer grandes cosas para la obra de Dios. Y si usted dice: pastor, yo ya he desperdiciado años, pues ya no desperdicie ni un día más. De aquí en adelante diga: yo voy a servir al Señor, voy a usar todo el tiempo que me queda, todo el talento que me queda, el tesoro que Dios me confía a mí, todo lo que yo tengo para hacer grandes cosas para la obra de Dios. Si usted tiene vida el día de hoy, Dios tiene un plan para usted. Y Dios quiere que usted use sus manos para el bien. La obra de Dios es una buena obra. Porque mire, esta es la única obra que glorifica el nombre de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros llenamos cada silla con una persona que está aquí, no es porque queremos levantar el ego de una iglesia o decir: mira cuánta gente hay? No. Como pastores nosotros vemos cada silla, mire, una boca cantándole y alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Se imagina usted cantar los himnos que cantamos completamente llena la iglesia, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole cuánto nosotros estamos agradecidos por lo bueno que ha sido con nosotros? Eso es lo que Dios quiere para Él. La obra de Dios es para traerle honra y gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que traigamos mucho fruto. La obra de Dios es una buena obra. Es una buena obra, mire, porque es la única obra que transforma vidas. No hay obra como la obra de Dios. No hay una obra que, mire, pueda cambiar de una persona vivir en pecado a ahora querer vivir para Dios. No hay una obra que restaure matrimonios como lo hace la iglesia. No hay una obra que, mire, ayude a jóvenes rebeldes a cambiar su corazón y querer servir y vivir para Dios y una vida santa como la obra que es la obra de Dios. No hay obra como la iglesia. Por eso, si usted me dice en qué quiere gastar su vida, yo quiero gastar mi vida haciendo la más noble obra que hay en el mundo, que es hacer la obra de Dios en la casa de Dios. No hay mejor obra que salir y ganar almas. Es una obra no egoísta. Es una obra que es de gracia. Miren, no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo haga, se trata de ir a decirle a todo el mundo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Los cristianos más egoístas son aquellos que rehúsan compartir su fe. Porque la obra más noble es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es una buena obra. Es una buena obra porque motiva a la siguiente generación. Yo me considero joven todavía, aunque mi cuerpo a veces está en desacuerdo con eso. Pero yo miro a pastores como mi pastor, el pastor Kevin Wynn, como mi pastor, el pastor Keith Gómez, y yo veo cómo Dios puso su mano sobre ellos y hizo grandes cosas para Dios. ¿Sabe qué me motiva para decir, si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer también el día de hoy? ¿Sabe usted cuánto avivamiento ha habido en los Estados Unidos por años? Y Dios ha puesto su mano en diferentes iglesias, a diferentes momentos, en diferentes personas, en diferentes ciudades para hacer grandes cosas para Dios. Y yo creo que la mano de Dios puede estar en este lugar como usted no se imagina.
para motivar generación tras generación para hacer más para la obra de Dios. Pero para eso se necesitan hombres y mujeres sentados en la banca el día de hoy que digan: yo voy a esforzarme para hacer la obra de Dios. Es una buena obra, pero mire, también es una gran obra. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, versículo 19, dice la Biblia: y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Decía Nehemías: la obra que tenemos que hacer es muy grande, es extensa, es grande la obra de Dios. Y yo quiero decirle el día de hoy, la obra que nosotros tenemos que hacer, mire, es extensa. La obra de Dios es grande. Ahora déjeme explicarle qué no es la obra de Dios. Porque hay personas que piensan que están trabajando en la obra de Dios y no hacen nada para Dios. Sentarse en una banca, escuchar predicaciones, bueno, pero no es hacer la obra de Dios. Hacer habla de, mire, de crear algo. Nosotros nos alimentamos, nos dan nuestras órdenes de guerra para salir y hacer la obra de Dios. Tenemos que venir, escuchar lo que se dice, pero no ser solamente oidores, pero también hacedores de la palabra. O sea que de nada sirve que el sargento se pare aquí y le dé órdenes de batalla y usted no salga al campo de batalla. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Eso es hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, mire, no es usted pelear por la política. No es usted estarse peleando por cualquier cosa allá afuera. No es salir y platicar con la gente. Un hombre una vez me dijo: yo hago la obra de Dios hablando con mis vecinos y siendo amables con ellos. Yo le pregunté: pero ¿les dices que eres cristiano? No. Ellos se van a dar cuenta. Algún día ellos me van a preguntar por qué eres amable y les voy a decir. ¿Sabe cuánta obra de Dios ha hecho ese hombre? 0. Así no se hace la obra de Dios. Dios nos manda a ir y contender por la fe, a ir y predicar el evangelio. Mire, el hacer la obra de Dios es hacer algo que beneficie el nombre, que exalte el nombre de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿está usted involucrado en algún ministerio de la obra de Dios? Personas que dicen: pastor, es que no hay lugar para mí en la obra de Dios. La obra de Dios es extensa. ¿Sabe que hay lugar para todos en la obra de Dios? Hay lugar para niños en la obra de Dios. Hay lugar para jóvenes en la obra de Dios. Hay lugar para mujeres en la obra de Dios. Hay lugar para hombres en la obra de Dios. Toda persona que está aquí sentada tiene un espacio en esta iglesia para hacer la obra de Dios. Hay todo tipo de ministerios. Hay que plantar iglesias. El que quiera aquí, mire, usted me dice: pastor, entréneme, lo entrenamos. Lo mandamos a Antártica y allá predica el evangelio. Hay que plantar iglesias. Hay que limpiar la iglesia. En nuestros sábados, nuestros jóvenes salen a predicar, y a veces salen a predicar a camiones. Se suben al camión y en lugar de robarlo, ellos predican. Gritan: fuego, fuego. ¿Dónde? En el infierno. Y empiezan a predicar ahí el evangelio. Las mujeres dicen: no, como que eso no es lo nuestro. Y yo dije: está bien, no te preocupes. Pero ellas dijeron esto: nosotras vamos a limpiar todo el auditorio, mire, para que el domingo todos ellos, a los que los jóvenes le predicaron, todos los visitantes que tienen, mira, ellos no se tienen que preocupar de limpiar nada, ni de acomodar ninguna silla, nada, nosotros lo vamos a hacer. Que ellos se queden allá afuera predicando el evangelio. ¿Sabe que hay lugar para todos en la obra de Dios? Hay que cambiarle pañales a niños que no son suyos. Hay que ser rugieres dicen por ahí. Hay que discipular, ganar almas, predicar, cantar, enseñar, ayudar. Hay todo tipo de ministerios en los que usted puede ser parte. Déjeme decirle esto: si usted no es parte de algún ministerio, si usted no sirve a Dios, es porque usted no quiere. No es porque el pastor no lo quiera poner, no es porque no hay lugar para usted, porque yo conozco esta iglesia
Y hay un lugar para cada uno de ustedes en la obra de Dios. ¿Está usted involucrado en la obra de Dios? La Biblia nos enseña que tenemos que estar involucrados y miren, más que eso, estar creciendo constantemente en la obra de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:58. Porque hay algunos cristianos que después ya están satisfechos con lo que hacen. Dice, pastor, yo ya estoy satisfecho con lo que hice, yo ya he hecho mucho para la obra de Dios, ya tengo muchos ministerios, ya no sé si puedo con otro. La Biblia dice, el cristiano debe de estar creciendo en la obra del Señor siempre. Dice así la Biblia, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Biblia. Usted se debe de esforzar para crecer y hacer cada día mejor la obra de Dios. Usted no debe de quedarse en donde está. Usted debe de esforzarse y mire, aprender. Si usted dice, pastor, yo no sé cómo ser maestro de escuela dominical, no importa. Para eso hay un colegio bíblico gratis para que usted aprenda. Si usted dice, pastor, yo no sé ganar almas, no se preocupe, aquí le enseñamos. Si usted dice, pastor, yo no sé limpiar, no se preocupe, aquí nosotros, mire, le enseñamos. Le enseñamos a los jóvenes a barrer y de repente se sorprenden porque no se les caen las manos. Mire, usted puede aprender lo que usted quiera para hacer la obra del Señor. Usted puede aprender a predicar. Hay muchos varones que deben aprender a predicar. Me da miedo. Pues que no le dé miedo, hermano. Aprenda. Todo se aprende. Algunos hombres ya están viendo al pastor. Soy yo, Señor. Mire, si usted puede predicar, usted debe predicar. Si su pastor se enferma, ¿quién predica? Así que predica enfermo, ¿qué? Debemos, mire, esforzarnos para crecer en la obra del Señor. Debemos aprender a discipular. Debemos, mire, aprender a hacer nuestro ministerio cada vez de mejor clase, de la mejor manera. Porque la obra es una obra extensa, es una obra grande. Pero mire, escúcheme bien, es la obra de Dios. Debemos esforzarnos porque la obra es de Dios. Note lo que dice Jeremías capítulo 48, versículo 10. La obra de Dios requiere esfuerzo porque la obra es de Dios. Mire, si fuera una obra para un hombre, si fuera una obra para un pastor, si fuera una obra para cualquier otra cosa, podríamos darnos el lujo de hacerlo en segunda clase. Podríamos darnos el lujo de llegar con una mala actitud, pero esta es la obra de Dios. Y note lo que dice el Señor acerca de su obra. Maldito el que hiciere indolentemente, o sea, con pereza, a la ligera, con flojera, la obra de ¿quién? Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Él dice, mira, la obra que yo pido es difícil. La obra que Dios nos manda hacer es difícil. Pero nosotros tenemos que entender, nunca se hace de segunda clase. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Cree que la obra es de Dios? Entonces, ¿por qué viene de malas a hacer su obra? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no lo hace de primera clase? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no leemos un libro acerca de eso? ¿Por qué no me meto al colegio bíblico a que me enseñen a hacer la obra de Dios? Hay personas que dirían, este trabajo no lo hago porque no estoy capacitado. Hay cosas que no haría, porque no me he entrenado. Hay cosas en las que, mire, usted diga, no llego tarde. A mí me molesta, mire, que personas pongan más empeño en hacer su labor material de lo que hacen para hacer la obra de Dios. Y no nada más a mí, pero al Señor le molesta mucho eso. Que hagamos la obra de Dios con pereza. En la iglesia un hermano me preguntó, pastor, ¿por qué me tengo que poner corbata? Yo no sé qué le hicieron las corbatas a la gente. Si los ahorcan o se la aprietan mucho, pero les molestan mucho las corbatas. Dice, pastor, ¿por qué me tengo que poner corbata para hacer la obra de Dios? Y le dije, si piensas en esa oración vas a encontrar la respuesta. Porque es la obra de Dios. Si usted trabajara en el Senado, ¿cómo se vestiría?
Si usted trabajara en el Congreso, ¿cómo se vestiría? Si usted trabajara en JCPenney también, ya le ponen corbata. Si usted conoce México y usted trabaja en Coppel, hasta ahí le ponen corbata. ¿Sabe por qué? Porque quieren que se vean profesionales. ¿Les molesta la corbata o qué? No, nada más en Guadalajara, creo. Es la obra de Dios. Tenemos que hacerlo, mire, de la mejor manera. Porque cuando entra una persona, nosotros damos testimonio de lo que nosotros creemos. Cuando entra una persona, apenas estaba hablando con un hombre de negocios y le dije, ¿por qué tú no vas a una iglesia bautista? Yo estoy tratando de convencerlo, de traerlo a una iglesia bautista. Y me dijo, te voy a contestar esa pregunta rápido. Y estaba el pastor al lado mío. Dijo, es que no le ponen empeño a su iglesia. He visto muchas iglesias, hablando de otras iglesias, él no ha estado en la mía. Dice, he ido a otras iglesias y está sucio por aquí, sucio por allá, no ponen atención en lo que hacen. ¿Sabe por qué su pastor le pone tanto énfasis en la presentación, en los videos que hace, en todo lo que ve usted en las pantallas? Todo eso toma muchísimo tiempo. ¿Sabe por qué lo hace? No porque no puede dormir, no porque no tiene sueño, no porque tiene tiempo libre, sino porque él ha entendido lo que nosotros debemos entender. Es la obra de Dios. Cuidado con hacer la obra de Dios con pereza. Cuidado con hacerlo con flojera. Cuidado con hacerlo porque es lo cómodo nada más. Que usted sea más cómodo no lo hace bueno. Yo quisiera que cuando entre una persona dijera, esta persona de verdad piensa que Dios está en medio de nosotros. Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo vestiría usted el día de hoy? Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo pondría atención usted el día de hoy? Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo diría amén usted el día de hoy, varón? Así más o menos. ¿Sabes que nosotros tenemos que de verdad pensar en lo que está pasando aquí? Es la obra de Dios. Se necesita esfuerzo. Escriba ahí, se necesita compromiso. Compromiso. Nehemías capítulo 6, versículo 3. Quiero que note el compromiso que tenía Nehemías para la obra de Dios. Nehemías tenía muchos obstáculos para hacer la obra de Dios, pero él entendía que era su responsabilidad, no el pelear con la gente de allá afuera, no el perder el tiempo en otras cosas, sino el terminar, el hacer la obra de Dios. Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías comprendió lo que usted y yo tenemos que comprender. Lo más importante en nuestra vida es hacer la obra de Dios. Nada toma precedencia a lo que es la obra de Dios. Nada es más importante. Si me invitan a un lado, pero tengo que hacer la obra de Dios, primero viene la obra de Dios. El cristiano necesita comprometerse en la obra de Dios. Esto habla de usted sentirse responsable. De usted sentir que tiene un deber con su iglesia, de estar presente y de estar activo en las actividades de la iglesia. Una vez me preguntaron, Samuel, si todos los cristianos fueran como tú eres en la iglesia, ¿cuánto tiempo dura la iglesia? ¿Cuántos servicios tendrían? ¿Cuánto sería el presupuesto para la iglesia? Para hacer la obra de Dios. Si todos dieran como tú das, ¿cuál es el presupuesto? Si todos ganan almas como tú ganan almas, ¿cuántas personas recibirían a Cristo? Si todos sirvieran en la iglesia como usted sirve, ¿cuántos ujieres habría? ¿Cuántas personas para limpiar el auditorio? ¿Cuántas personas sirviendo en algún tipo de ministerio en la iglesia? Y ahí fue cuando yo me di cuenta, si yo fuera el único cristiano y todos fueran como yo, el cristianismo no hubiera pasado ni un siglo. En mi generación se acaba. Porque yo no tenía un compromiso con la iglesia. Usted es la iglesia. Pero hoy en día a la gente le da miedo comprometerse. Usted le pregunta, te veo en la iglesia el domingo. No me quiero comprometer.
no te vaya a quedar mal. Hermano, queremos que usted haga esto en la iglesia. Híjole, hermano, pues le ayudo hoy, pero no me quiero comprometer. Porque sabe que el comprometerse le tengo que decir que no a otras cosas. Pero es interesante que se comprometan para un equipo de fútbol. Ya ni puede correr, pero ahí está corriendo. Se comprometen para hacer un montón de cosas. Se comprometen para llevar a los niños para acá, se comprometen para ir a ver a parientes para acá. Nos comprometemos, mire, hasta para ser padrinos de boda. Ahí estamos regalando lo que no tenemos. Pero para lo único que el cristiano no quiere compromiso es para la obra de Dios. ¿Qué tan comprometido está usted para su iglesia? Si le dice el pastor, tenemos que hacer esto ahora, ¿sabe qué muestra su compromiso? Si usted está dispuesto a dejar lo que está haciendo para ir a hacer la obra de Dios. Yo conozco, mira, muchos hermanos de aquí, yo le puedo decir, tienen mucho compromiso. Pero usted debe de aprender, cada persona sentada en la banca tiene que entender, yo mismo me tengo que comprometer con Dios. Es mi iglesia. Es mi iglesia. Es mi responsabilidad. Yo debo de ser fiel. Hay muchos aquí el día de hoy que deben decir, pastor, yo voy a ser fiel. Cada vez que las puertas están abiertas, ahí voy a estar yo. ¿Por qué? Porque es mi iglesia. Yo me voy a comprometer, mire, a hacer lo que se necesita. Yo voy a cumplir con las expectativas del liderazgo. Si eso es lo que se tiene que hacer, pastor, eso es lo que hacemos. A mí mi pastor me decía algo, no lo cuestionaba. Él es el pastor, yo lo hago, se acabó. Son las expectativas del pastor. Mire, usted tiene expectativas también. Una hermana apenas quería ella enseñar en la clase de niños. Y nosotros tenemos expectativas altas especialmente para aquellos que enseñan niños, porque mis niños están ahí y sus niños están ahí. Son el futuro de nuestra generación, el futuro de la obra de Dios. Y la hermana me dice, es que mire, no me molesta ponerme vestido para venir a la iglesia, pero en el trabajo me tengo que poner pantalón. Yo dije, no se preocupe, véngase, a sus hijos usted les va a enseñar un hombre con falda. Un hombre con falda y tacones va a venir y usted siente a sus hijos ahí y él les va a dar sus clases. ¿Cómo le parece eso a usted? No, pastor, ¿cómo cree? Digo, ¿cómo cree usted que podemos hacer eso? Es que hay expectativas para hacer la obra de Dios. Porque estamos representando ¿a quién? A Dios. Se podría decir que hay una expectativa muy alta para servir a Dios. No, eso es mucho para ti, Señor. No pidas tanto. Es Dios. Lo debemos de hacer, mire, de la mejor manera. Debemos nosotros tener compromiso, escuche bien, por la dificultad. La obra de Dios no es fácil. La obra de Dios es difícil. Y todo lo que vale la pena hacer en esta vida es difícil. Si usted quiere hacer cualquier cosa en esta vida que vale la pena, va a ser difícil. Usted quiere ser abogado, es difícil. Usted quiere ser doctor, es difícil. Usted quiere tener un buen trabajo, es difícil. Todo es difícil, hasta bajar de peso es difícil. Si no, pregunten. Me enseñaron un truco a mí para bajar de peso. Se lo enseño. Es un ejercicio sencillo. Usted me lo va a agradecer después. Me dijeron, ¿cómo le haces tú para mantenerte, mira, así flaquito? Algunos piensan que yo soy así, como que me puedo comer de todo y que no engordo, pero yo engordo, mire, más rápido, porque un barril chiquito se llena más rápido. Mire, si yo no tengo cuidado, voy a estar igual de ancho como estoy de alto, o sea, un círculo perfecto sería yo así. Entonces me enseñaron un ejercicio que le ayuda a bajar de peso inmediatamente. Lo único que usted tiene que hacer, mire, lo único que usted necesita es su cabeza, no necesita correr, brincar, no se preocupe, no se va a lastimar ningún ligamento. Usted nada más mira derecho así y tiene que mover, mire, su cabeza de un lado así al otro lado así. Y cuando le ofrezcan comida, moverla más rápido. Mire. Cada vez que le ofrezcan comida, eso haga usted. Mire, todo lo que vale la pena hacer en esta vida es difícil.
Algunos la agarraron mal y están haciéndole así ya. Pan. Es difícil la obra de Dios, pero no hay obra que valga más la pena que la obra de Dios. Yo le quiero animar a usted el día de hoy, mire, comprométase con su iglesia. Pastor, ¿es difícil 3 servicios? Sí, es difícil, pero es la obra de Dios. Pastor, ¿es difícil ganar almas? Oh, sí es difícil, pero es la obra de Dios. Pastor, es que esto es difícil, es que no entiendo, es que no lo conozco, es que no sé, es que no he aprendido, es que nadie me enseñó, es que batallo. No importa, es la obra de Dios. Es difícil, pero vale la pena hacer la obra de Dios. Necesita usted compromiso porque mire, hay obstáculos para hacer la obra de Dios. Vea lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10. Porque hay personas que dicen, bueno, es que usted lo puede hacer porque usted no tiene obstáculos. Hay gente que dice, usted puede llegar a la iglesia temprano porque usted vive cerca. Hay otros que dicen, es que usted puede porque no tiene, mire, la familia que yo tengo, el trabajo que yo tengo, las circunstancias que yo tengo. Déjame le explico algo, todos tienen obstáculos para no hacer la obra del Señor. Note lo que pasa con Nehemías. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Miren, nada viene sin obstáculos. Todo lo que usted quiere hacer en esta vida va a tener siempre algo que le quiera parar, algo que le quiera desanimar, algo que no le permita seguir adelante. Eso es parte de la vida. Y no cambia en la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar comprometidos a hacer la obra de Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Yo estoy comprometido a hacer mi parte en la obra del Señor. A veces llega un hermano en la iglesia que yo digo, su situación está muy complicada, no debería de estar aquí. Y miren, mi mente carnal así pienso. Pero ¿sabe cuánto me anima como pastor el saber que hay gente comprometida en la iglesia? ¿Sabe usted que usted puede animar a su pastor simplemente usted estando donde debe de estar, cuando debe de estar, haciendo lo que debe de hacer? No necesita usted llegar y abrazarlo y darle no necesita llamarle, no necesita reanimarlo. Nada más usted esté en su lugar haciendo lo que debe de hacer. No hay mejor gozo para el pastor que sus miembros estén haciendo la obra del Señor. Lo mejor que usted puede hacer para ayudar a su pastor. Cuando venga un obstáculo, sea fiel. Yo estoy comprometido, pastor. Yo dije, yo lo hago. Palabra dicen en mi rancho, palabra de hombre. Chócalas, dicen. Usted debería mire, prometerle al Señor, yo me voy a comprometer con mi iglesia local, pase lo que pase. Recuerda lo que dijo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero el cristiano de hoy no quiere sufrir nada. Si ya bajó a los 60, ya hace frío, usted ya está esperando la nieve, no nieva hasta los 30, ¿ok? Tranquilo. Hace frío, pastor, está lloviendo. ¿Sabe que algunos faltan a la iglesia porque está lloviendo? No se vaya a mojar de su departamento al carro y del carro a la iglesia. No, hombre. Se va a oxidar. Algunos faltan porque hace calor. Porque tiene que meterse, mire, salir de su casa al carro, prender el aire acondicionado para después bajarse en el estacionamiento y caminar unos 50 pies, 60 si soy yo. Entrar a otro edificio y ¿qué cree? Con aire acondicionado también. Algunos faltan a la iglesia por cualquier excusa. Hace un tiempo mi hermano come mucho chile y aparentemente eso no te ayuda a tu apéndice. Y entonces me llamaron a mí y me dijeron, tu hermano se lo llevó una ambulancia, lo van a operar del apéndice. Y le dije, ok, ahí me avisan cuando termine. ¿No vas a ir al hospital? Y yo, ¿para qué? Le digo, no soy doctor. Que lo opere el doctor y que me llame cuando salga y ya voy para verlo.
Yo tengo que ir a la iglesia. Algunos esposos se creen doctores. Aquí no sé si pasa así, pero en la iglesia, pastor, no voy a ir, mi esposa está enferma. Y luego tú eres doctor, ¿o qué? Véngase a la iglesia. Esté comprometido. Si fuera un partido de fútbol, ahí nos vemos, mujer. Vas a estar bien. Cualquier cosa me llamas. Ahí te dejo al niño para que te eche un ojo, ¿eh? Aquí están las pastillas, aquí está tu agua y mira. Porque cuando lo que usted está comprometido, si no hay excusas. Mire, yo le estoy diciendo el día de hoy, comprométase con Dios. Y cuando los obstáculos vengan, que van a venir, no deje que eso le pare. ¿Sabe qué bendición es poder ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo? Yo digo, gracias Señor, porque me permite sufrir un poquito de lo que tú sufriste. ¿Se imagina llegar al cielo sin ningún sufrimiento? Ya usted va a llegar ahí ¿y tú qué sufriste? Yo fui a la iglesia cuando estaba lloviendo. Gran héroe de la fe. Lo vamos a un capítulo para usted solo. Tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos porque mire, hay enemigos de la obra de Dios. Nehemías capítulo 4 versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Oh, usted está hablando, mire, de enemigos despiadados que querían venir y matar a todo el pueblo judío. Y el día de hoy no cambia, nuestro enemigo es probablemente más despiadado todavía. Y el cristiano debe estar comprometido a su iglesia, porque miren, nosotros no peleamos contra sangre y carne, peleamos contra principados, contra potestades. Nuestro enemigo es Satanás y mire las huestes de las tinieblas y están tratando de destruir a todos los cristianos. Están tratando de llevar, mire, a las almas al infierno. Y usted y yo debemos de comprometernos a llevar el evangelio y a servir en nuestra iglesia y a ser fieles de nuestra iglesia, porque estamos en una guerra espiritual. Es que a veces no entendemos que es una guerra espiritual y que usted es un soldado de Cristo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio una película de soldados, pero usualmente ellos reciben órdenes y lo hacen. Yo me imagino que así es en la vida real también. El único ejército donde todos los soldados quieren dar su opinión es el ejército del Señor Jesucristo. Yo opino. Usted agarre su rifle y váyase a pelear. ¿Se imagina ahí en medio de la guerra? Así vamos a hacer la estrategia. Mira, ahí vienen los enemigos. Usted tiene que ir por este flanco, tú por acá. Y todo. Ya para eso, mire, ya le volaron la cabeza, hermano. Comprométase a hacer la obra del Señor. Cuando vengan los enemigos, mire, Cristo es nuestro sargento, Él nos dice qué hacer. Ya está todo aquí escrito, mire. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es decir, sí Señor, y vamos para adelante. O lo que Dios pudiera hacer con soldados de Cristo. Finalmente escriba ahí, requiere ánimo. Ánimo. La obra de Dios requiere ánimo. Esto habla de la energía, del esfuerzo, del valor que tiene un siervo de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Sabe usted que una de las formas más buenas en las que usted puede ayudar en su iglesia es viniendo con ánimo? ¿Está animado? Avísele a su cara. Usualmente, ¿cuál es la expresión que muestra ánimo? Algunos ya están a sonrisa, ¿no? Yo llego, mire, a todos lados. No siempre estoy animado, le voy a ser honesto. No siempre tengo energía. A veces, mire, me estoy quedando dormido. Y si no me paro, me estoy quedando dormido. Pero cada vez que usted me va a ver, usted nunca me va a ver desanimado. Porque yo rehúso entrar a la casa de Dios desanimado. No. Mire, aquí hay demasiadas cosas buenas, demasiadas bendiciones como para entrar así. Hay hermanos que necesitan zapatos nuevos todos los domingos porque los arrastran todos los días. Caminan en cámara lenta.
nunca sonríen. Las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa. Mire, deberíamos de tener ánimo para hacer la obra de Dios. ¿Qué se va a hacer? Vámonos a ganar almas. Vámonos a ganar almas. Me dice su pastor, ¿quieres saber algo? Sí, si no le digo con suficiente ánimo, nada, sí, no. Con ánimo debería de hacerlo. ¿Por qué tienen que venir a animarlo? No está animado usted. No se anima usted en el Señor. ¿No le anima a usted saber que somos parte de una iglesia que tiene una causa mayor, que tiene una visión de alcanzar el mundo para Cristo? ¿No le da a usted ánimo el saber que tiene un pastor que está liderando, en contra de las huestes del mal y que estamos haciendo una diferencia en nuestra ciudad? ¿No le da ánimo eso a usted? Mira, a mí me manda un mensaje y yo me animo. Un bautismo hoy. Más de 50 personas salva el día de hoy. Uf. A ver, vamos a probar su ánimo. ¿Dónde están los hombres? Más de 50 personas salvas el día de hoy. Yo hubiera brincado de mi silla. Ahorita vamos a ver que alguien brinque. Nada más no se vaya a torcer el pie o algo. Yo no sé usted, pero servir a Dios. Mire, que Dios me dé un día más en su obra. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? Usted y yo no merecemos estar aquí. Me dice, pastor, yo no estoy desanimado. Vaya conmigo a Nehemías 4:6. ¿Qué muestra si usted está animado o desanimado? ¿Cómo actúa una persona desanimada? Note lo que dice la Biblia en el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para estar trabajando. Entonces, hay que trabajar pero note lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Mire, si usted se siente sin fuerza, es que pastor sí quiero, pero no puedo. Usted está desanimado. ¿Alguna vez usted ha jugado un partido donde le va bien? Un deporte que le va bien. Usted no se desanima. Lo que se cansen los que pierden. Pero cuando uno está animado, usted ni se cansa. Mira, nada le duele, usted se siente súper mal. Pero cuando entramos a la iglesia, hoy estábamos ganando almas por medio, estábamos jugando béisbol o no sé qué. Y se escuchaba, mire, como uno estaba. Y dije, ¿se imagina así los hermanos en la iglesia? Hombre, gritando y cantando y alabando al Señor. ¿Eso es ánimo? Le voy a ayudar. Eso es ánimo. Amén. Usted ayúdeme, si no voy a tener que hacer toda la predicación y nos vamos a tardar mucho tiempo aquí. Usted tiene que estar animado, hermano. Hombre, estos hermanos. Le voy a contar un chiste. Mañana. Ya, ahorita ya. Si usted no tiene fuerzas, usted está desanimado. No le falta, mire, no le falta dormir, no le faltan vacaciones. Le falta a usted animarse con la obra de Dios. Note lo que dice la Biblia. Y el escombro es, si usted se le hace mucho el trabajo, usted está desanimado. Porque el trabajo es el mismo. Todos los cristianos hemos tenido que hacer el mismo trabajo. Ir y predicar el evangelio. Y no se ha puesto más, que es más fácil. Porque ahora hay carros. Ahora, mire, no hay tanto polvo. No, mire, aquí hasta planito están las calles. ¿De qué se cansa? Si usted está así, mire, usted necesita animarse para la obra de Dios. ¿Qué lo va a animar? Quiero que recuerde dos cosas. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Recuerde con quién peleamos. A veces está desanimada la gente porque dice, pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una gran obra en Santana? Las cosas están caras. Mire, el precio de la gasolina sube. Mire, las cosas no van bien. La economía, la inflación, esto y lo otro. Y mire, podemos pensar en mil cosas por qué no se puede hacer. Pero quiero que usted recuerde esto. La obra de Dios es la obra más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Note lo que dice la Biblia. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Grande y
temible. ¿Sabe que usted no hace la obra de Dios solo? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no tiene que salir desanimado a predicar la palabra de Dios, porque Cristo está ahí con usted. Mire, si nadie más le sigue, Dios está con usted. Dios quiere más hacer la obra de Dios de lo que usted quiere hacer la obra de Dios. Mire, Dios quiere darle un edificio más de lo que usted quiere un edificio. Dios quiere llenar esta iglesia más de lo que usted lo quiere hacer. Dios quiere hacer cosas milagrosas más de lo que usted quiere hacer. Pero necesita un montón de cristianos, un puñito de cristianos que entiendan que yo tengo que salir y poner mis manos a la obra. Y cuando Dios ve la fe de un hombre que pone sus manos a la obra y que está dispuesto a invertir su tiempo, a invertir su tesoro, que cree en la obra del Señor, lo que Dios puede hacer con el pueblo de Dios. Pero usted necesita hacer la obra de Dios como si usted sirviera a un Dios grande. Servimos a un Dios grande. Para Él no hay ni una cosa difícil. A mí me encanta poner a prueba eso. Estamos haciendo un edificio que nos va a costar como 5 millones de pesos. Y Dios dice, para Él no hay nada difícil. A mis ojos se ve bien difícil. Pero le digo, Señor, ayúdanos. Y ahí vamos. Ya casi estamos por terminar. No hay nada difícil. Mire, usted debería de trabajar como si todo depende de usted. Debería de orar como si todo dependiera de Dios. Y yo le aseguro esto, Dios va a hacer grandes cosas aquí. Pero usted necesita animarse, recordar, si Dios es por nosotros, ¿de qué se preocupa? La economía está mal, no se preocupe. La economía está mal para los incrédulos, para nosotros la economía sigue igual, Dios sigue en control. Usted no se preocupe. Cristo está con nosotros. Usted puede decir de manera confiada, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Usted qué se preocupa? Y si me meten a la cárcel, pues ahí predicamos el evangelio. Usted no se preocupe. Probablemente no lo van a meter a la cárcel, ¿ok? Pero si lo meten, mire, ánimo. Hasta cantando coritos ahí adentro. Acuérdese a quién sirve usted. Y finalmente recuerde por quién peleamos. Quiero que recuerde lo que Nehemías le dijo al pueblo para animarlos a terminar la obra de Dios, animarlos a hacer una obra grande. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y note esto, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué peleaban estos hombres? Dice, mira, tienes que acordarte que estamos peleando por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestra esposa, por todo lo bueno que Dios nos ha dado. Por eso peleamos. Y mire, porque hacemos la obra de Dios. Porque mire, el mundo viene por sus hijos. Hay un montón de gente perversa allá afuera que le quiere enseñar cosas vanas y malas a su hijo. Ellos quieren llevarse a sus hijos y no puede ser posible que ellos estén más entregados a su causa de lo que el pueblo de Dios está peleando por nuestras familias. Mire, el cristiano debería de estar dispuesto a pelear, a hacer, a sacrificar, a dejar lo que tenga que dejar y hacer la obra de Dios. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. No hay otro lugar como la iglesia. Usted recuerde cada vez que esté cansado, cada vez que esté haciendo la obra de Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque hay muchas familias aquí y mi misma familia que depende de que yo haga la obra de Dios. No le voy a mentir y decir que no ha cruzado el pensamiento algún día de decir esto está difícil. Una vez un pastor me dijo, ¿para qué haces tanto? Estás bien joven, ya has hecho mucho, ya te puedes relajar. 250 personas cada semana, ya es un montón. El edificio que tienes te puede durar muchos años. Él me dijo, mira, tómate un año, relájate. Y yo me puse a pensar y dije, no hombre, pues sí. Ahí está el diablo hablándome.
Pero después, ¿sabe qué? Yo veo a todas las personas en mi congregación. Veo a sus hijos. Veo a los muchachos del colegio bíblico. Veo sus matrimonios. Y después salgo y manejo y veo a todos esos muchachos que se están drogando. Muchachos de 16 años ya con hijos, sin padres, matrimonios destrozados, divorcio por todas partes. Y me acuerdo, no me puedo dar por vencido. Porque la obra de Dios todavía es muy grande. Cada vez que usted diga, no quiero ir a la iglesia, está difícil, piense en su familia. Piense en sus hijos. Y le animo a que no piense nada más en usted. Piense en todos los demás niños y jóvenes que están aquí. ¿Qué de ellos? Si nosotros no peleamos por ellos, ¿quién pelea por ellos? Yo le doy gracias a Dios por un pastor que, mire, 60 y tantos años ya tiene. Y él sigue peleando como si fuera un joven contendiendo por la fe. Yo quisiera ver un montón de cristianos aquí que dijeran, ¿sabe qué, pastor? Entiendo la importancia de la obra. Sé que Dios quiere hacer algo grande, pero necesitamos como iglesia esfuerzo, compromiso y ánimo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por enseñarnos con el ejemplo de Nehemías y estos trabajadores que se puede hacer algo grande para la obra de Dios.